tenés que considerar antes de iniciar una investigación? Primero necesitas conocer el tema de investigación para hacer el planteamiento del problema. Porque si no conoces el tema, si no haces una búsqueda de la literatura, de todo que ha sido investigado, ¿cómo puedes saber que esto que piensas que es un problema no ha sido resolvido en otros estudios? O sea, es necesario hacer esa búsqueda en la literatura hasta para hacer un planteamiento del problema, una pregunta que no ha sido hecha. Bueno, también, como ya les dije, tenemos que considerar que hay una vasta cantidad de publicaciones sobre los diversos temas de investigación. Entonces, el tuyo, lo que pretende investigar, por supuesto, ya ha sido investigado por otras personas. Y también tenemos que considerar que la complejidad torna difícil a una disciplina proveerse a sí misma. O sea, ahí vamos a la idea de Edgar Morin, y está la teoría de la complejidad. O sea, el ser humano es complejo, es un todo lleno de relaciones. No somos solo cuerpo, somos cuerpo, espíritu, mente. Nosotros somos miembros diversos. O sea, hay que considerar un tema y que un tema se puede investigar desde diversas áreas de investigaciones. Por ejemplo, yo soy de la lectura, yo estoy para el tema de la lectura y yo sé que hay muchas áreas que investigan lectura, o sea, no tengo la pretensión de pensar que solo desde las letras se investiga, no, hay muchas áreas que investigan este tema y tengo que considerar esto también, porque es la riqueza también de una investigación. Y otra cosa que tenemos que pensar antes de comenzar a investigar. Bueno, yo voy a contribuir, voy a poner algo allí, voy a contribuir con un aporte, algo nuevo, diferente. Yo voy a hacer algo, aunque sea muy pequeño, aunque sea un instrumento, una entrevista que tú vas a elaborar para trabajar un tema, es algo, un aporte, es algo nuevo que vas a hacer. Nadie va a investigar todo que ya ha sido investigado de la misma manera que los otros han hecho. Todos nosotros aportamos algo cuando estudiamos, cuando investigamos algún tema. Pues bien, como es importante conocer, entonces les presento una de las salidas prácticas para que te acerques y conozca un montón de cosas de manera muy práctica sobre tu tema de investigación. Y ahí te traigo una alternativa, que son los estudios de revisión sistemática. Y la revisión sistemática entonces ofrece una síntesis. Interpreta investigaciones relevantes y disponibles para responder a una pregunta específica. Entonces tengamos en mente que la revisión sistemática es un tipo de investigación que nos ofrece una síntesis de muchos estudios. Por eso puede ser una alternativa muy práctica a la hora de empezar a buscar, conocer nuestro fenómeno de investigación. Bueno, primero, la revisión sistemática presenta un panorama de estudios primarios sobre un determinado tema de investigación. O sea, el científico toma diversos artículos, estudios que ya han sido desarrollados sobre un tema y entonces nos posibilita un panorama de estudios, conocer varios estudios sobre un tema. Yo tengo una lista de compra con un montón de cosas que comprar. Algunas cosas de supermercado, pero otras son ropas, son cosas que no tienen en el supermercado. Entonces, tendría yo que salir de mi casa y al supermercado, a un sitio de ropas, de perfumes, de otras cosas. Me tomaría tiempo. Y una alternativa práctica serían los hipermercados. Voy al hipermercado y resuelvo todo y compro todo lo que necesito. Esta es la revisión sistemática, el hipermercado.
Entonces, extrae informaciones de estudios primarios de una temática específica. Bueno, yo recién hice una revisión sistemática y tomé 28 artículos. Entonces, tomé todos los resultados de los 28 estudios y les puse ahí para analizar. Entonces, cuando vos acércate a un estudio de revisión sistemática, es posible conocer muchas cosas sobre tu tema. Responde preguntas que no han sido contestadas por estudios individuales. Los estudios de revisión hacen una comparación entre los estudios. Entonces, la pregunta considera que estoy trabajando con diversos artículos que solucionan controversias de los estudios con aportes divergentes. O sea, si les tomamos dos estudios sobre un mismo tema, uno va por un lado, dice una cosa, otro va por otro lado, dice otra cosa. ¿Qué hace la revisión sistemática? Contrasta los dos y hace una síntesis. Presenta aportes teóricos respecto a una área de investigación. O sea, por medio de este estudio, podés acercarte a las diversas áreas a donde se han investigado tu tema de investigación. ¿Desde qué métodos científicos se investiga un tema? ¿Qué instrumentos los científicos utilizaron? ¿Qué procedimientos? Todo esto está en un estudio de revisión sistemática. Permite entonces generalizar datos aumentando la validez externa de los estudios. O sea, un estudio que ha sido objeto de investigación de una revisión sistemática está validado. También identifica aspectos conocidos, desconocidos y contrastantes también, apuntando caminos para nuevos estudios. Bien, una revisión sistemática puede identificar aspectos que ya se conocen sobre un tema, pero también presentar algo que no se, algún aporte que se estaba desconocido hasta entonces, y también identifica controversias. Un tema, de hecho, necesita ser investigado. Entonces abren líneas para nuevos estudios, líneas seguras. Entonces, como estaba hablando, es una investigación porque es sistematizada y es reconocida por científicos. El método científico, entonces, de excelencia para escribir una revisión sistemática es el PRISMA. Son los ítems preferenciales para reportar revisiones sistemáticas y metaanálisis. PRISMA fue desarrollado en 2005, pero tiene registro de revisiones con PRISMA desde 2009, por ahí. Consiste en una recomendación con 27 ítems en una checklist para investigación de revisión sistemática que ayuda a los autores a mejorar el informe de la revisión sistemática y metaanálisis. Y el hincapié de este método está en los estudios clínicos. La revisión y el PRISMA fueron tan ciertos, son fascinantes, son prácticos, que las diversas áreas de conocimientos empezaron a desarrollar estudios de este tipo. Para empezar a estudiar un tema, les digo entonces que cuando hagan la búsqueda, busquen por revisiones científicas hechas por el método PRISMA. Ahí les doy una característica clave para reconocer rápidamente si un artículo de revisión es de PRISMA o no. En el checklist de PRISMA nos dice que en un artículo de revisión científica tenemos que presentar la base de datos de a dónde sacamos los artículos, la cantidad de artículos que buscamos, la cantidad de artículos que fueron excluidos, porque tenemos criterios también de inclusión de artículos y de exclusión. Y el PRISMA nos pide que hagamos estos datos preferencialmente con un diagrama de flujo. Ahí es un diagrama de flujo de un trabajo que yo hice este año. Y bueno, miren que ahí tenemos 3 bases de datos. Yo busqué en Dialnet, Eduage y Redive. Ahí también, miren que tiene artículos duplicados
encontramos artículos en todas bases de datos. ¿Por qué esto pasa? Porque hay revistas que trabajan con un montón de bases de datos. Entonces, un mismo artículo nos vamos a encontrar en diversos indexadores. En Dialnet, Redive, Cielo y varios, muchos. Y al final logré trabajar con 28, ahí al final yo pongo 28 artículos, que fue la cantidad que yo he utilizado para investigar. Entonces, las etapas de los estudios de revisión sistemáticas son, primero hacer una búsqueda de la literatura de revisión sistemática y después tener los criterios de inclusión y de exclusión de los artículos. Ahí vamos a buscar los artículos primarios, o sea, los artículos individuales, con nuestros criterios. Ahí, ¿no? Después hacemos la selección de datos. Seleccionamos los datos que son relevantes para contestar nuestra pregunta de investigación. Después de la selección de datos, hacemos la extracción de datos. O sea, sacamos estos datos que contestan nuestras preguntas y los ponemos en una tabla. Y por fin realizamos el análisis de datos. Puede ser solo una interpretación a la luz de otras teorías cualitativas. ¿Qué se puede encontrar en los estudios de revisión científica, de revisión sistemática? Primero, se encuentra una mirada interdisciplinaria sobre el mismo tema. También puedes encontrar métodos, como ya les dije, y técnicas, los procedimientos que se han utilizado en los diferentes estudios. Entonces, esto nos da idea, nos enriquece saber desde qué método, desde qué instrumentos, desde qué procedimientos. Y por fin nos ofrece una mirada longitudinal sobre un tema de investigación. O sea, una revisión sistemática nos fornece datos a lo largo del tiempo sobre el tema. Todo estudio científico tiene también sus limitaciones. En las limitaciones, primero, una limitación que puede suceder es referente al tipo de publicación. Bueno, algunos artículos que, por ejemplo, no pasan por análisis, por ejemplo, doble ciego. Doble ciego es un procedimiento para evaluar artículos que es muy considerado. Entonces, cuando un artículo está en una revista que no utiliza esta estrategia de selección, suele ser un poco como limitado. Disculpa. También otra cosa que limita las revisiones sistemáticas son las metodologías utilizadas. O sea, algunos métodos inadecuados que se utilizan para algunos estudios, porque algunos estudios utilizan instrumentos que no son suficientes para probar, para responder la pregunta de investigación. Entonces, esto es una grave limitación. La combinación de estudios con diferentes poblaciones. Si cambian las poblaciones, si son muy heterogéneas, si son muy diferentes, los resultados también son muy diferentes. Y también en el área de la salud, lo que suele ser una limitación es que cada estudio puede utilizar un tipo de intervención, un comparador. Ahí Gilbera también te contesta un poco lo que me pediste para contestar. Entonces, los tipos de intervenciones que se hacen, los comparadores, especialmente en los casos clínicos, en la salud. Bueno, les cuento que hay bases de datos para hacer esta búsqueda de artículos de revisiones sistemáticas, pero hasta entonces, estas bases de datos más específicas para el área de la salud. Ahí están otras bases de datos, estas son generales, no son de revisión sistemática solamente, pero ahí pueden encontrar también muchos estudios de revisión sistemática. No, pero iba a hacer un aporte de eso que vos decías, simplemente de las bases de datos, que algo importante que más allá de que, bueno, en cada una uno puede poner esa sintaxis de búsqueda,
cada una no necesariamente tiene las mismas características, entonces siempre se recomienda ingresar en la parte de ayuda de la búsqueda, donde seguramente ahí va a haber bastantes guías, va a haber algún listado de operadores para utilizar. Yo Entonces, quiero también decir que esto de las revisiones sistemáticas sirven para cualquier estudiante, ¿no? De Cualquiera. pregrado, maestría, doctorado, o sea, esto nos ayuda muchísimo a nosotros a conocer nuestro tema, ¿no? ¿Qué dicen los investigadores sobre esto? Nos ayuda muchísimo para tener claridad. Cuando no estamos...